Hola a todos, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar un poco del espacio en el diseño, un poco también dentro de lo que es el diseño de redes, piezas visuales orientadas a medios digitales y demás. Antes que nada, vamos a hablar un poco de lo que es la composición, bien, de lo que es una pieza visual. Una pieza visual está compuesta generalmente por elementos que la constituyen, los cuales, de acuerdo a su tamaño, peso, van logrando un equilibrio entre unos y otros. Bien, entonces dentro de ese equilibrio, de acuerdo al peso de los elementos, podemos lograr movimiento o la sensación de movimiento o la sensación de desequilibrio. Tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, las perspectivas desde dónde o cuáles son las perspectivas desde dónde se van a ver las piezas visuales que hagamos. Entonces jugamos un poco con esto de trabajar con los elementos. No es lo mismo diseñar, por ejemplo, para un flyer que va a ser tenido en mano, para un celular, para una pantalla de PC, para una gigantografía en vía pública. Entonces los elementos constituyen en sí una importancia en su composición, una importancia muy grande en lo que es el diseño. Ahora, cuando estos elementos, generalmente y principalmente por la teoría de la Gestalt, están muy alejados unos de otros, generalmente lo que se produce es una sensación de vacío, ¿sí? Es como, ay, quedó algo como que me falta ahí en el medio, o allá arriba al costado, o no sé, hay algo que que el ojo no logra descubrir qué es, pero es una sensación de como que falta algo. Bueno, ese vacío, que generalmente está constituido por los elementos de la composición del diseño, también es un elemento, ¿bien? Pero no quisiera comenzar a hablar de esto sin antes insistir en qué es lo que pueden ser elementos en la composición de un diseño, ¿no? Porque tenemos elementos, ¿qué es el elemento? La figura principal del diseño, ¿qué es? En una composición de un parque, un árbol, una hoja, ¿qué es un elemento? Bueno, un elemento en una composición de diseño es un conjunto de formas y colores eh, fácilmente reconocibles, bien, como una unidad de entendimiento, ¿sí? Entonces podemos decir, tenemos en una gráfica de un flyer para celulares, promocionando la venta de celulares, tenemos un celular en primer plano y tenemos una textura de fondo, texto y nada más. Entonces, ¿cuáles serían los elementos ahí? Bueno, el texto, bien, podemos tener texto en distintos bloques, entonces tenemos distintos elementos. Podemos tener texturas, cortes en las texturas. Cada conformación visual va a ir transformándose en un elemento del diseño, ¿sí? Un elemento es una unidad concebible como tal, ¿bien? Entonces, si yo tengo una textura de fondo, pero esa textura de fondo está cortada, por ejemplo, por un blanco, por un color plano o por otra textura, bueno, ahí vamos a tener dos elementos, ¿bien? Bueno, estos elementos, cada una de las cosas que constituyen la composición del diseño es un elemento. Entonces, cuando vos tengas que hablar con el diseñador, vas a hablar un poco más, o lo vas a entender, y vas a hablar con él con un poco más de propiedad, y le vas a decir, mira, los elementos en la composición me parece que no están equilibrados, porque me parece que está todo inclinado hacia la izquierda o inclinado hacia la derecha, etcétera. Bien. Estos elementos, como te decía, cuando están separados o están muy distantes unos de otros o generan una sensación de vacío, ese vacío que se genera también es un elemento del diseño, ¿sí? Entonces, este vacío también lo podemos utilizar como un llamador de atención, como un llamador al ojo, ¿bien? Ahora, ¿cómo trabajamos con este vacío? El vacío es importante en la composición de un diseño. Si hay un diseño que tiene un vacío,
¿Tiene un motivo, un objetivo, una razón de ser o es un error de diseño? Bien, cuando nosotros generalmente utilizamos llamadores visuales, que lo pueden ser el contraste de colores, el tamaño de las imágenes o el tamaño del texto, la sensación de profundidad, despegue con el fondo, todos esos elementos, todas esas estrategias de diseño pueden ser utilizadas para hacer un llamador, para llamar la atención y para dirigir la lectura del texto, para jerarquizar la información, ¿sí? Entonces, si nos encontramos con un vacío, nos tenemos que preguntar qué función cumple ese vacío dentro de la composición. El diseñador pensó en ese vacío para que tuviera una función específica, o le podemos preguntar al diseñador esto, y uno como diseñador podemos jugar con el vacío y crear vacíos en algunas piezas visuales para llamar la atención. Bien, hay un videoclip de Lady Gaga que se llama GUI, que tiene bastantes años, pero hay muchos ejemplos de imágenes con vacíos, donde el ojo automáticamente va ahí, va direccionado a esos espacios. ¿Pero por qué? Porque la información secundaria es ella. Entonces el ojo del vacío va a ella. Entonces lo que se logra con el vacío es una reafirmación de la visualización de ella. ¿Bien? Que no canse ella como figura principal en todas las escenas, sino que a veces en algunos flashes el protagonista es el vacío, perdón, que deja descansar un poco al ojo de la visión de ella y ella pasa a ser segunda protagonista de esa composición. Bien, entonces a veces el vacío es utilizado con esos fines. En muchas secuencias de piezas visuales, dejar descansar un poco el ojo. En otros momentos pueden ser jerarquizar la información, ¿sí? Generalmente el vacío cumple una función de espacialidad, ¿bien? De decir, bueno, voy a generar como más aire entre los elementos, voy a hacer que los elementos estén dotados de cierta independencia, que cada elemento tenga su identidad por sí mismo, entonces los alejo y hago que con el espacio tengan cierta jerarquía, cierta espacialidad. Genera un poco de también lo que se llama en el diseño minimalista un poco de aire, espacio, ¿sí? Ese es uno de los sentidos que tiene el utilizar el vacío como elemento del diseño, ¿sí? Jerarquía de la información, espacialidad, dar aire entre los elementos, jerarquizar los elementos, como decía recién, cortar un poco el ruido de otras composiciones contextuales que haya que estén muy saturadas, entonces el espacio lo que genera es esta liviandad un poco en el diseño y descanso del ojo. Y también se utiliza mucho el vacío para generar profundidad. Bien, cuando yo tengo una figura en primer plano y tengo el vacío por detrás, me da esa sensación como de querer meter la mano y querer agarrar la figura. Y si está bien trabajado las luces y sombras, con un poco de vacío en el fondo y profundidad, puedo generar esta sensación poco tridimensional, ¿no? Esto hace que sea totalmente llamativo al ojo, entonces lo que se busca o lo que se logra es llamar la atención específicamente, pero en ese sector, ¿sí? Entonces se utiliza el vacío para generar profundidad. Esta profundidad da toda esta sensación de tridimensionalidad, agarre, y tiene también una concepción simbólica en lo que es el vacío en torno a la profundidad, que viene de la filosofía oriental que dice que una vasija no es el material con el que está compuesta, sino que es el vacío que la contiene. Entonces el vacío en la generación de profundidad también le da importancia y relevancia a lo que no está, más que a lo que está. Entonces podemos jerarquizar también de esa forma la información visual, ¿no? No solo la información textual. Bien, otra función del vacío es el destaque. Decir, bueno, a ver, si el vacío está en primer plano, está
como elemento constitutivo del diseño, yo llamo la atención específicamente con el vacío. Entonces voy a que al ojo vaya al vacío y a lo mejor en el medio tengo que leer algún texto y ahí el ojo ve primero el vacío, pues está mucho más grande, está rodeando todo lo que es el texto, entonces se genera esta sensación de profundidad que hablábamos recién, pero en este caso el vacío está utilizado como destaque, como relevancia, ¿bien? Y lo más importante y lo más lindo con lo que se puede, lo más difícil también con lo que se puede trabajar con el vacío es con la sensación de movimiento, poder decir, bueno, a ver, si tengo, por ejemplo, en redes sociales un carrusel de Instagram que puedo hacer una imagen alargada que se vaya pasando y que me dé la sensación de que es una imagen en 360 grados, por ejemplo, puedo jugar un poco con que ese trasfondo, ese fondo que va a tener, que le va a dar de profundidad el vacío, se va a ir moviendo conforme yo vaya desplazando las imágenes por el celular. Entonces también puedo generar un poco de movimiento, no solo la sensación de movimiento, sino acompañar un movimiento que ya está planificado, programado en una red social determinada a través de un carrusel o inclusive en una página web, en la página principal donde tengo varias imágenes que van rotando automáticamente. Así que bueno, hablando del vacío, acá está más o menos toda la información, los usos y posibles utilizaciones, las funciones y también lo que les dejo pendiente es pensar para qué se puede utilizar el vacío. Eso es lo más interesante, eso es lo más intrigante, digamos. Así que los leo en comentarios. Me encanta cuando opinan y ponen algunas cuestiones de debate. Los temas de diseño en general son muy debatibles, así que tratan siempre de tener una ciencia, una filosofía que los respalde para que sean fehacientes y no lleven a confusión o a especulación o a subjetivación en el uso. Así que los temas de diseño son muy debatibles, así que coméntenme que para eso estamos. Les agradezco si me dejan un like, si comparten. Yo siempre recomiendo compartir en los grupos. Si comparten este video en los grupos de WhatsApp que tengan, ahí les va a quedar agendado. Le ponen una estrellita, lo destacan, no se les borra y a la vez la información le puede servir a alguien más. Así que muchas gracias.